¿Sabías que un joven de un pequeño pueblo en República Dominicana se convirtió en campeón mundial de boxeo? Conoce la inspiradora historia de Carlos Adames, quien superó obstáculos y se levantó después de cada caída. Descubre su camino desde sus humildes comienzos hasta la gloria mundial. Carlos Adames nació el 7 de mayo de 1994 en Elías Piña, una pequeña localidad en la República Dominicana. Desde muy joven, mostró un gran interés por el boxeo, influenciado por su familia y la cultura boxística de su país. Criado en una familia humilde, Adames enfrentó numerosos desafíos desde una edad temprana. La falta de recursos económicos no fue un impedimento para su sueño, al contrario, lo motivó a trabajar más duro. A los 12 años, Carlos comenzó a entrenar formalmente en el boxeo, dedicando largas horas al gimnasio y perfeccionando su técnica bajo la guía de entrenadores locales. En su adolescencia, comenzó a participar en competiciones nacionales e internacionales, acumulando victorias y ganando reconocimiento. Adames representó a la República Dominicana en varios torneos, incluyendo los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde ganó medallas y se destacó como una de las promesas del boxeo dominicano. Su éxito en el boxeo amateur no solo le trajo medallas y trofeos, sino también la atención de promotores internacionales que vieron en él a un futuro campeón. En 2015, a la edad de 21 años, Carlos Adames hizo su debut profesional, enfrentándose a Jeff Safran. Con una victoria por decisión unánime, Adames demostró que estaba listo para el siguiente nivel. Tras su debut, Adames continuó su racha de victorias. Su estilo agresivo y su capacidad para finalizar peleas rápidamente lo convirtieron en un favorito de los fanáticos. Adames trajo un nuevo aire al boxeo dominicano. Cada pelea era una demostración de fuerza y habilidad, y la gente comenzó a notar su potencial para convertirse en campeón mundial. Pero el camino al éxito no es fácil. Adames enfrentó desafíos dentro y fuera del ring, incluyendo una derrota controvertida ante Patrick Teixeira en 2019. Sin embargo, estos obstáculos solo lo hicieron más fuerte. Después de la derrota, Carlos no se dejó vencer por la desilusión. Volvió al gimnasio más decidido que nunca, trabajando en su técnica y enfocándose en sus próximos objetivos. Con una determinación inquebrantable, Carlos regresó al ring, obteniendo victorias significativas contra oponentes como Sergey Derev-Yanchenko y Juan Macías Montiel. Cada pelea era una lección aprendida y una nueva oportunidad para demostrar su valía. Ahí soltaba la mano izquierda. Viéndole con todo, ahora más intercambios y mucho más volumen de golpes, mejorando la pelea. Cuando estamos apenas en el tercero, una pelea pactada a 12. El campeón del mundo interino. Izquierda, venenoso misil, la derecha tremenda, tambaleando. Ahora en problemas, aguanta garganta, que tenemos una guerra en Carson. Qué manera de cuidado, cuidado, le puede parar la pelea. Y no más, volando grande. Bien parada. El país de los sueños. Cortesía. En 2023, Adames tuvo la oportunidad de pelear por el título mundial interino de peso medio de la WBC contra Julian Williams. En una demostración de habilidad y coraje, Adames ganó por nocaut, consolidándose como uno de los mejores en su categoría. La victoria no solo fue un logro personal para Adames, sino también un orgullo para la República Dominicana, que celebró el triunfo de su campeón. Con este título, Adames no solo alcanzó un hito en su carrera, sino que también se convirtió en una inspiración para los jóvenes de su comunidad y un símbolo de lo que se puede lograr con esfuerzo y dedicación. El 7 de mayo de 2024, apenas unas horas después de que el actual campeón de peso mediano Jermall Charlo fuera despojado del título debido a un arresto por DWI, el Consejo Mundial de Boxeo, CMB, elevó a Adames de campeón interino a campeón de pleno derecho de la división de peso mediano. El 15 de junio de 2024 Adames salió avante de su primer defensa su título de peso mediano del CMB contra Cheo Gasha en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Se impuso por decisión unánime. Con esto Adames tiene récord de 24 victorias y una derrota y está encaminado a sus nuevos objetivos. Carlos Adames es un ejemplo de perseverancia y dedicación. Su historia nos recuerda que, sin importar los obstáculos, con determinación y esfuerzo, se puede alcanzar la grandeza. Esta es solo una parte del viaje de Carlos Adames. Con cada pelea, sigue escribiendo su legado y demostrando que es, y seguirá siendo, un verdadero campeón.